Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Estamos en la parashá Balak, en Bamidbar 22:2, y dice así: vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que había hecho Israel al Emorí, y tuvo mucho miedo Moab a causa del pueblo, porque era numeroso, y se fastidió Moab a causa de los hijos de Israel. Entonces dijo Moab a los ancianos de Midian: ahora devorará la congregación todo lo que está alrededor nuestro, como devora el toro la hierba del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab en aquel tiempo, y envió emisarios a Bilam, hijo de Peor, a Petor, que se encuentra junto al río Éufrates, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo: he aquí un pueblo ha salido de Egipto, y aquí que cubrió la vista de la tierra, y él está sentado enfrente de mí. Entonces ahora anda, te lo ruego, maldíceme a este pueblo, porque él es más poderoso que yo. Quizás puedas abatirlo y expulsarlo de la tierra, porque yo sé que aquel que tú bendijeres será bendito, y aquel que tú maldijeras será maldito. ¿Cuál es la motivación de Balac para levantarse en contra de nuestro pueblo? ¿Cuál es la razón? Y si nos ponemos a reflexionar, a pensar, nos podemos dar cuenta de que no hay una razón. No había una razón. En el fondo se expresa el hecho de que porque tenían aparentemente temor. Si ellos hubieran tenido temor, incluso Balac ni siquiera era de Moab. Balac era originario de Midian, no de Moab. Y siendo que él se había manifestado como un brujo, porque él era un brujo, y que había manifestado su poder, dice la Mishnah que él, siendo tan preeminente como un hechicero, el pueblo de Moab lo llamó para que fuera su rey, porque ellos sabían que hacía muchísimas cosas, y que al tenerlo a él como rey, se procurarían el cuidado y la protección, y estarían siempre de pie como pueblo. Pero la pregunta es entonces, ¿por qué es que Balac llamó a Bila? ¿Por qué lo llamó? Si él podía, con sus hechizos, con sus brebajes o con sus hechicerías, combatir o hacer daño al pueblo de Israel. La Mishnah dice que una de las razones por qué lo llamó fue porque Bilán sabía algo que Balac no sabía. Y precisamente respecto del punto a donde lo manda llamar, le dice: porque yo sé que al que tú bendigas, aquel que tú bendijeres será bendito, y aquel que tú maldijeres será maldito. Y entonces el punto aquí es que sabía algo que Balac no sabía. ¿Y cuál era esa razón, o cuál era esa cosa que no sabía Balac? Dice en la Mishnah, dice la tradición oral, que Bilán sabía cuándo podía maldecir al pueblo, en qué momento podía maldecir al pueblo de Israel, para que fuera una maldición precisa y efectiva. Dado que
el punto a donde el Eterno se llegara a enojar, lo que dura un momentito en el canto de un gallo, entonces él sabía cuál era el momento exacto y solamente ahí se le podía maldecir. Entonces por eso es que lo llamó. El problema que se encontraría a dir y a maldecir es precisamente que las cosas no salieron como ellos pensaran, o más bien como pensaba Balac. Pues él quería maldecir al pueblo de Israel, pero el Eterno había puesto su protección y consecuentemente pues nadie le podía tocar, nadie le podía hacer daño. Y esto es una cosa muy importante en nuestra vida. Miren, hay mucha gente como Bilán, como Balac, que son hechiceros y muchos otros de otras líneas que al final del día son extensiones del Ra, el decir del mal. Y que aún ellos llenan un propósito del Eterno en este mundo. Y que todo, absolutamente, desde las plantas, los animales, el sol, la luna y el ser humano, llenamos un propósito aquí en este mundo. Y desde luego, sobre todo el hombre, porque el hombre ha sido hecho o creado a imagen y a imagen de Dios hemos sido creados. Entonces, el Eterno, quien es bendito, dio al hombre la libertad de decisión y desgraciadamente pues muchos hombres deciden equivocadamente. Entonces, en esta parashá vamos a encontrar que la sabiduría no es solamente conocer y saber las cosas, como en el caso de Bilán, que sabía cuándo maldecir, sino depende, todas las cosas dependen de la voluntad del Eterno. No cae una hoja del árbol si no es por su voluntad. No muere un animalito si no es por la voluntad de Hashem. No muere nadie si no es por la voluntad de Hashem. No enferma nadie si no es por la voluntad de Hashem. No puede una persona tener recursos, medios, parmesá, si no es por la voluntad de Dios. Un hombre y una mujer se casan, solamente pueden tener hijos si es por la voluntad de Dios. A veces uno piensa que es porque la genética y que nosotros y que... la realidad es que no es así. La realidad es que es el Eterno quien nos da la riqueza y la herencia que nos dan son nuestros hijos. Entonces, algo que nosotros debemos reflexionar es que el mal está ahí y está operando. Enemigos que se hacen reales y tangibles en este mundo, a veces seres humanos como nosotros y también fuerzas que nosotros mismos somos culpables por desatarlas por causa de nuestro saberot. Y esto es algo que uno tiene que entender. El Eterno, quien es bendito, trae juicios. Y es cuando precisamente todas estas fuerzas negativas operan. En el caso de Bilán y de Balac, eran hombres hechiceros, hombres negativos. Y el caso de, como veremos en esta parashá con la ayuda del Eterno, cómo es que este hombre, Bilán, conocía a Dios. Eso es algo muy interesante que vamos a ver ahora en la parashá, pero algo interesante, algo que nos deja para reflexionar es Dios permite la maldición y si la permite, ¿para qué la permite? Y en el caso de, en lo general, y hablando del tema de Israel, el Eterno no permitió a Bilán que maldijera al pueblo de Israel, como veremos en la parashá, sino todo lo contrario. El Eterno resguardó, cuidó a su pueblo para que no fuera maldecido
por estos dos hechiceros. En este caso el deseo de uno, y el otro lado es también el que operaba, y para traer la maldición Bilam lo movía la codicia. Bueno, pues yo creo que esto nos abre el apetito para esta parashá, porque tiene muchos temas. ¿El animalito puede ser humilde? ¿Puede el animal ser humilde? Bueno, de esto también nos habla de la burra de Bilán, y esto lo trataremos. Pero el punto es, dentro de todas las cosas que trata la parashá Balak, nos deja grandes enseñanzas, sobre todo grandes reflexiones. Debemos de buscar la voluntad del Eterno en nuestra vida, y eso debe ayudarnos a caminar de una manera correcta. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que nos deja? La reflexión sobre lo que hacemos y consecuentemente las consecuencias que puede traer el no obrar correctamente. Y en ocasiones esto es lo que le sucedió a Israel, y como lo veremos desgraciadamente. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.